Hola Internet y bienvenidos a El Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Cunegro Bilbao. Y yo Ezequiel Capelolalia. Y hoy empezamos la miniserie de Aquaman de 1987, también considerada su segundo volumen. Desafortunadamente no hay mucho sobre el detrás de escena de la creación de Arthur Curry. Sabemos que fue co-creado por Mort Wessinger y Paul Norris, que querían crear un superhéroe acuático. Norris le mostró al dibujante un par de diseños, en particular uno que tenía la clásica combinación naranja y verde, y empezaron a trabajar a partir de ahí. Probablemente fue en respuesta a Namor de Marvel, en ese entonces bajo una compañía llamada Funnies Inc., dado que Aquaman salió 2 años después, en 1941, pero no hay mucha documentación. Las aventuras de Aquaman salían en la serie antología Adventure Comics, donde permaneció por 20 años, hasta que finalmente en 1962 fue que recibió su primera serie. Ahí es donde la mayoría de sus villanos icónicos y personajes secundarios hicieron aparición. Pero desde entonces, una constante en las publicaciones de Aquaman es que son inconsistentes, al menos hasta alrededor del 2011. Sus series son constantemente canceladas y revividas. Esa primera duró 56 números, fue cancelada. La historia continúa en Adventure Comics hasta que fue revivida 6 años después, solo para ser cancelada 8 meses después. A partir de ahí, Aquaman quedó ligado a la Liga de la Justicia por aproximadamente 9 años, de la cual se volvió líder en la etapa referida como Justice League Detroit, la cual comentamos brevemente cuando cubrimos la Guerra Sombra de Hawkman, link en la esquina. Después de la recepción deslucida de esta etapa, DC intentó revivir al personaje con esta miniserie, con la esperanza que condujera a una nueva serie regular. Y bien, lo mejor es empezar hablando de la tapa. Sí, Aquaman tiene un traje raro, lo sé, pero eso se va a explicar en este mismo número incluso. Pero el detalle más interesante de esta tapa es cómo decidieron hacer el fondo. Es un collage de varios cuadros que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie regular. Escrito por Neil Postner, con dibujos de Craig Hamilton. Y este fue un debut, porque esta es su primer historieta profesional. Tinta de Steve Montano, colores de Joe Orlando y letra de Bob Lapan. El cómic empieza con un extracto de la historia de Atlantis. Hace millones de años, el continente de Atlantis era la civilización más avanzada de la Tierra, dado que poseían un alto manejo de tanto magia como ciencia. El mago Calcula, y dios Atlante de la Luz, descubrió que la magia fluía por la Tierra como hilos, así que creó junto con sus compañeros 12 cristales basados en el zodíaco y los esparcieron por el mundo, para que sirvieran como antenas, guiando la magia de estos hilos hacia Atlantis. Hasta que un día, el hijo que Calcula tuvo con la diosa de la oscuridad Magistra, tuvo una terrible batalla contra su hermano gemelo. Él es Arion, otro personaje preexistente de DC. Porque aunque Aquaman es el rey de Atlantis, o al menos de su ciudad principal, la cultura atlante nunca fue desarrollada en sus cómics. En su lugar eran más exploradas en las historias de Arion. Todo este trasfondo viene de su serie regular. La batalla de Arion contra su hermano gemelo, Garm-Danuth, agotó los cristales del zodíaco, dejando a Atlantis debilitada cuando llegó el momento en el que se hundió. Todo este extracto es de las Crónicas de Kolo, otro de los personajes de los cómics de Arion. Lo que Neil está haciendo es unir a los dos personajes prominentes de Atlantis de DC de una manera bastante interesante. Aunque hay un pequeño error, fue la madre de Arion la que removió los cristales y causó el hundimiento de Atlantis. La batalla de los dos hermanos vino mucho después. Y acá ya podemos hacer algunas apreciaciones respecto a lo que a lo visual refiere. Entre la primera y segunda página, el dibujo tiene una diferencia muy notoria. A lo largo del número vamos a notar por qué este es el primer trabajo profesional del dibujante. Pero más allá de eso podemos apreciar que ya es una idea muy moderna, especialmente en la diagramación. Los cuadros se enciman, son grandes, hace pensar mucho en lo que vamos a ver muy posteriormente en dibujantes como Jim Lee, por ejemplo. Otra cosa a destacar muy interesante es que esta historieta usa el color de una manera muy particular. Están muy saturados y le da un dinamismo muy interesante. Pasamos al presente en Nueva Venecia, donde una explosión de origen desconocido arrasa con varias cuadras, incluida la casa de Aquaman y su esposa Mera, que salen del agua a ayudar. Mera fue creada por Jack Miller y Nick Cardy en 1968, cuando ellos están a cargo de la primera serie regular de Aquaman. Ella es la antigua reina de Sebel, un reino en otro plano dimensional compuesto en su enteridad por agua, con ocasionales pedazos de tierra suspendidos en burbujas de aire. Es bastante original. Ella fue destituida por un criminal llamado Leron y huyó a este plano dimensional donde conoció a Arthur. Se enamoraron y eventualmente se casaron. Algo poco común en esa época. Los superhéroes siempre tuvieron intereses amorosos, pero era raro verlos sentar cabeza. Sus poderes son tus estándares superfuerza y resistencia, la habilidad para respirar bajo el agua y la más importante, hidroquinesis. Puede manipular todo tipo de líquidos, incluso aumentar o disminuir su densidad. Y acá hay algo interesante respecto al diseño visual. En Aquaman no vemos muchas diferencias, después vamos a hablar más de su traje, pero en Mera vemos algo que no sé cuántas veces se va a repetir a futuro, que es que tiene patas de rana. Mientras ellos salvan a los vecinos del desastre, el responsable aparece, Orm, también llamado Ocean Master, el medio hermano de Aquaman. En la decisión más confusa de esta serie, la historia de Aquaman va a ser recapitulada
en los últimos 2 números. La recapitulación va a tener un propósito temático, aunque puede ser que esté un poquito forzada, pero ¿por qué no buscar la forma de ponerla al principio y así servir de introducción para nuevos lectores? Así que supongo que respetaremos esa decisión y hablaremos de los trasfondos de los personajes cuando lleguemos a ese número. Por ahora la información que este cómic nos da es que, como ya dije, es el medio hermano de Aquaman y por la forma en la que hablan cuando Arthur lo arroja al mar y empieza a golpearlo, a diferencia de su hermano, Orm no tiene superpoderes. Mera intenta sostener los edificios cayentes y salvar a la gente de las llamas, demostrando que es increíblemente poderosa, pero no puede mantener la estabilidad de una ciudad entera ella sola. Esta es una de las páginas que se pueden notar 2 cosas del dibujante. Una es que hay ciertas poses, especialmente en los civiles de estos cuadros, que no termina de estructurar tan cómodamente como otras. Y la otra cosa, que es la más interesante, es la decisión de darle cierta forma a los cuadros que rompen la página, haciéndola mucho más interesante. Le pide ayuda a su marido, pero está demasiado enfocado en su furia lidiando con Orm, que para su sorpresa logra salir de su agarre por fuerza bruta y empieza a ahorcarlo. Le grita en la cara sobre cómo su padre siempre prefirió a Arthur sobre él, y cuando el segundo se desmaya, lo deja ir, desapareciendo después de que se escuche el mismo sonido que retumbó antes que la masiva explosión arrasara con la ciudad. Cuando recupera la conciencia, Arthur se reúne con Mera, quien informa que logró evitar que muriera alguien en el desastre, pero sí hay múltiples heridos. Aquaman se mantiene enfocado en Ocean Master y sus misteriosos nuevos superpoderes, pero Mera le pide que se centre en ayudar a reconstruir. Y sabemos que no habla solo de la ciudad cuando recoge una foto de ellos con un bebé. En la primera serie de Aquaman, Arthur y Mera tuvieron un hijo, Arthur Curry Jr., que también llamaban Aquababy. En la mayoría de los casos se quedaba en Atlantis, pero sí, en ocasiones participaba en las aventuras de su padre. La cosa es que a los lectores o no les interesaba ver a Aquaman ser un padre, o encontraban ridículo ver un bebé combatir el crimen, pero en resumen, Aquababy no tuvo buena recepción. La respuesta de DC fue una de las cosas más turbias que ha hecho, donde Black Manta, el otro villano más icónico de Aquaman, lo mete en una burbuja de aire. Dado su fisionomía, el bebé no podía sobrevivir fuera del agua por más de 2 horas, y se asfixia y muere. A veces Aquaman se torna súper jodido. Y muchas veces realmente siento que solo lo hicieron para intentar combatir los chistes de Aquaman es patético que surgieron después de la serie animada de los Super Amigos. Hablando de ellos, no vi la película, pero puedo apreciar que desde que salió, esos chistes han prácticamente desaparecido del internet. Poco a poco la pérdida de su hijo va a ir socavando el matrimonio de Arthur y Mera, y este se siente como que fue el primer paso. Mera intentando reconstruir lo que queda mientras que Aquaman se enfoca en su trabajo y deber. Y me gusta que eso está reflejado en el escenario y las acciones de sus personajes y no explícitamente dicho. Mientras tanto en Poseidonis, la ciudad capital de Atlantis, vemos a hombres armándose mientras alguien despierta a Vulko, líder de la comunidad científica y consejero real de Aquaman, que gobierna en su ausencia. La que los despierta es Macaria, una clase asistente que solo aparece en esta miniserie. Ella lo guía hacia el palco donde los ejércitos de la ciudad se han reunido listos para empezar una guerra. ¿Contra quién? Lo veremos en un minuto. Vulko no quiere dar el visto bueno y empezar un conflicto, pero teme que el pueblo se rebele y ponga un nuevo rey que lo haga. Así que se retira para pedirle ayuda a Aquaman, que al pasar la página lo vemos respondiendo dicha llamada, dejando a Mera reparando Nueva Venecia. A Arthur lo relaja la calma y libertad que el mar ofrece. Este es un aspecto del conflicto interno más recurrente del personaje, no siente que pertenece a ningún lado. Ya sea Atlantis o la superficie, y aún así siente una responsabilidad hacia la gente. Sin importar que tanto lo odien o se burlen de él, sigue haciendo lo correcto. Por eso se siente más cómodo en el mar abierto, un lugar que no le pertenece a ninguna de las 2 facciones por las cuales lucha. Y de camino Atlantis aprovecha usar sus poderes de controlar la vida marina para ordenarle a cada pez que se encuentra que busquen a Ocean Master. Cuando se va a aproximar a unos granjeros de algas a las afueras de la ciudad, un pulpo gigante lo toma. Uno que al parecer es inmune al control mental. Él se deja llevar por la criatura pensando que lo va a trasladar hacia Orm, pero cuando pasan por un túnel secreto que conduce al laboratorio real, Aquaman se libera, arrancándole los tentáculos a la criatura con facilidad, revelando que son un robot controlado por Vulko. Este se disculpa por el secuestro, pero no podía dejar que otro Atlante viera a Arthur. Después de la cancelación de la serie, cuando las aventuras de Aquaman fueron confinadas a Adventure Comics, Aquaman descubrió el Valle Oculto, donde otras ciudades de Atlantis habían sobrevivido el cataclismo que hundió el continente y empezó a abrir comunicación entre ellas y Poseidonis. Además de eso, personas de la superficie empezaron a visitar la ciudad en un intento de abrirla al mundo. Y donde hay cambio, hay oposición. Los habitantes de Poseidonis empiezan a rebelarse.
acusando a Arthur de ser más terrestre que atlanteano y que desde que el rey apareció, la paz que vino con los milenios de aislamiento se perdió. Cuando recientemente una antigua reliquia real fue robada, el proverbial vaso quedó a una gota de rebalsar. Los atlantes culpan a los de la superficie por el robo, pero Vulco cree que fueron los de Tiernaog, una de las ciudades del Valle Oculto que se introducía en esta historia, a la cual pasamos a continuación, donde la nueva rey de la ciudad, Eochaid Bres, está usurpando el trono de su hermana, Nuada Mano de Plata, y con la magia del cónclave que ayuda a gobernar la ciudad, aprisionan a la antigua gobernante. Y sí, dije rey, acá hay un error de traducción, porque en Tiernaog, rey es un término de género neutro. Como podemos ver en la versión original, Bres es referida como king, no queen. E inmediatamente podemos notar que todo este reino es una inspiración directa, o más bien un reflejo directo de la mitología celta. El nombre de Tiernaog es una derivación de Tiernanog, una isla supuestamente localizada al sur de Irlanda que estaba libre de enfermedades y muerte. Nuada Mano de Plata es una versión femenina del personaje mitológico Nuada Airgetlam, rey de los Tuatha de Nanam, los dioses irlandeses. Y no solo por el nombre, en el mito el rey pierde el brazo en batalla y lo reemplaza por uno mágico de metal. Airgetlam significa el del brazo de plata. Los demás dioses consideraron que eso lo volvía indigno de seguir siendo dios, así que lo reemplazaron por su hermano, también llamado Bres. Lo mismo sucedió con esta Nuada, pero no lo confirmarán hasta el siguiente número. Volvemos con Aquaman intentando infiltrarse en Tiernaog, estrenando el que Editorial quería que fuera su nuevo uniforme, pero no aparecerá mucho más allá de esta serie, son un par de números aquí o allá. Teóricamente es un traje mucho más apto para alguien que se maneja en el agua y que tiene poderes acuáticos. Probablemente no haya funcionado del todo debido a lo diferente que es al concepto de traje que tenía anteriormente. Es demasiado drástico el cambio. Si yo te muestro esta imagen, ¿pensarías que es Aquaman? ¿O solo tu superhéroe acuático estándar? Tal vez vale la pena destacar el hecho de que el patrón parece el de las piletas que uno arma en su casa. Aunque no lo odio porque quedó confinado a esta historia, sí no me gustaría que fuera un traje que Aquaman sacara de manera regular. Un flashback nos da la excusa del cambio de uniforme. No solo es porque todos en el mundo reconocerían el traje naranja y verde de Arthur, sino que los azules servirían como camuflaje en el océano. Esta es una escena que a mí me llama mucho la atención. La decisión de mostrar de golpe a Arthur con el nuevo traje para después hacer un flashback contando lo que acaba de pasar durante el propio número es una decisión muy extraña. De vuelta al presente, Aquaman llega a los muros de Tiernaog. Viéndola muy fortificada, su primera estrategia es pedirle amablemente a los guardias que lo dejen entrar. ¿Uno falla todos los disparos que no toma? Los guardias ni reaccionan, así que va al plan B. Causa que un cachalote y un calamar gigante peleen cerca de los muros. Los guardias van a intentar alejarlos, permitiendo a Arthur entrar. Pero en el momento que el héroe se acerca un poco más a la ciudad, a pesar de no hacer un solo ruido, los guardias se dan vuelta y lo ven directamente. Arthur cree que puede entrar antes que se le acerquen, pero el soldado lanza un rayo mágico de la palma de su mano que lo deja inconsciente. Nunca explican las especificaciones de cómo lo detectaron, pero la respuesta es magia. Vamos a verlo más en profundidad en el siguiente número, pero mientras que Poseidonis es una comunidad científica, Tiernaog depende de la magia. Y ese nivel de magia va a agarrar desprevenido a Arthur un par de veces más. La oscuridad lentamente se aclara. Otra decisión artística muy interesante es contar el despertar de Arthur con la misma forma de las viñetas. Y al despertar, Aquaman se encuentra en el calabozo de Tiernaog junto con Nuada, terminando el número. Este número es sólido y presenta todos los conflictos de una, pero no es muy amigable con aquellos que no estén al tanto de lo que ha estado sucediendo con Aquaman, aunque sí me parece que es deducible. Como una apreciación personal, debo decir que la primera vez que leí el número me pareció algo muy cercano al fanzine. Fanzine viene de la combinación de dos palabras, fan y magazine, que es revista en inglés. Por lo tanto, un fanzine es una revista hecha por y para aficionados. En lo que respecta al cómic, en Argentina hay una industria muy grande de fanzine porque no es muy sólida la industria profesional de la historieta. Obviamente esto no es un fanzine, está hecho por DC Comics. Pero me hizo acordar mucho, creo que tiene mucho más que ver con el dibujo que con otra cosa. Respecto al dibujo, hablé anteriormente. En la estructura se nota que es uno de sus primeros trabajos profesionales, pero vale la pena aclarar que es muy fresco debido a que es mucho más original de lo que venimos viendo en el canal hasta ahora. A mí particularmente el dibujo me gusta mucho para Aquaman, particularmente cuando más avancemos en unas situaciones específicas, el estilo de Hamilton va a ir muy bien. Y tiene una cierta flotabilidad en la línea que realmente apoya las escenas subacuáticas. Una de las cosas que más me gusta es ver la evolución de un artista a lo largo del tiempo, y qué mejor excusa para hacer eso que poder arrancar desde el número debut de un dibujante. Con esto terminamos este primer número y esperemos verlos el próximo domingo para el segundo, Tiernaog.
donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.